Un hombre poderoso, acostumbrado a contratos millonarios, jamás pensó que una simple lonchera de plástico rosa pudiera hacerlo temblar. Pero al abrirla, comprendió que la verdadera pobreza no siempre está en el estómago, sino en la falta de amor y compañía. Esa niña le enseñaría la lección más valiosa de su vida. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En una mansión silenciosa de Madrid, las paredes parecían más grandes que nunca. Don Alejandro Ortega cenaba en una mesa demasiado larga para un solo hombre. Frente a él, un plato de merluza con verduras finamente servidas, un vino de reserva que brillaba bajo la luz del candelabro, y el tic-tac del reloj antiguo que marcaba el paso de los minutos con una monotonía insoportable. Aunque la comida era de la mejor calidad, carecía de sabor para él. Miraba el plato, daba un par de bocados y dejaba los cubiertos a un lado con un gesto cansado. Afuera, la ciudad respiraba un aire distinto. Las noticias hablaban de Salamanca, a 2 horas en coche, donde las calles se vestían de luces por la fiesta de la Virgen de la Vega. La música de charangas, los colores de los puestos callejeros y la alegría popular contrastaban con la calma gélida de aquella mansión. Alejandro, sin embargo, parecía incapaz de conectar con ese bullicio. Era como si estuviera encerrado en un mundo aparte. Un criado apareció en silencio. Rellenó la copa de vino y esperó. Pero no recibió más que un leve movimiento de cabeza. Alejandro ni siquiera levantó los ojos. Sus pensamientos estaban atrapados en las hojas de un informe que había dejado sobre el aparador. Nuevas inversiones en el litoral. Cifras en alza. Promesas de beneficios que deberían emocionarlo, pero que ahora le resultaban insípidas. Al otro lado de la mesa, en un rincón de la estancia, había un marco con una foto. Era la de su esposa fallecida. Una mujer de mirada dulce, que había partido demasiado pronto. Alejandro se detuvo en aquella imagen por un instante. La mano, pesada, acarició el borde dorado del marco, pero enseguida lo apartó, como si tocarlo le quemara. No era la primera vez que lo hacía. Se acercaba a la foto y luego la alejaba, incapaz de sostener por mucho tiempo el peso de la memoria. El silencio del salón solo era interrumpido por su móvil vibrando sobre la mesa. Una llamada de un viejo socio apareció en la pantalla. Alejandro la observó durante unos segundos, hasta que dejó que el sonido se apagara por sí solo. No tenía ganas de hablar, ni siquiera con aquellos que alguna vez consideró amigos. Se sirvió otra copa de vino y caminó hacia la ventana. Desde lo alto del barrio de Salamanca, en Madrid, podía ver las luces de la ciudad titilar. El tráfico aún seguía vivo. La gente llenaba terrazas, cafés y bares. Jóvenes reían en voz alta, camareros servían tapas y cañas, y las calles estaban salpicadas de conversaciones cálidas. Alejandro, en cambio, permanecía tras el cristal, observando sin formar parte de nada. El eco de sus propios pasos en el mármol pulido le devolvía la certeza de su soledad. Dejó escapar un suspiro largo. Se soltó el nudo de la corbata y caminó hacia su despacho. Allí, las paredes estaban cubiertas de estanterías con libros de economía, manuales jurídicos y trofeos empresariales. Pero en medio de todo ese orden, lo que reinaba era un vacío inexplicable. Encendió una lámpara de escritorio y hojeó distraído un expediente. Todo parecía en orden, todo estaba calculado. Todo seguía el guión de un hombre que había alcanzado el éxito. Sin embargo, algo se quebraba en su interior. Una sensación que no sabía cómo nombrar. Se sentó, apoyó los codos sobre la mesa y enterró el rostro en las manos. Se preguntaba en silencio por qué. Pese a tenerlo todo, sentía que le faltaba lo más esencial. El eco de las risas lejanas, el recuerdo de cenas familiares pasadas, la tibieza de una voz que ya no estaba. Todo ello lo golpeaba en oleadas suaves pero constantes. Cuando levantó la mirada, se fijó otra vez en el calendario de su agenda electrónica.
Una nota resaltaba en la pantalla. Visita programada a Salamanca, donde debía entregar una donación en una escuela pública. Él mismo se preguntaba por qué había aceptado. Normalmente delegaba esas tareas en su equipo de relaciones públicas. Cerró el ordenador con un golpe seco y permaneció un instante mirando al vacío. Mañana tengo que ir a Salamanca. Aunque no sé por qué acepté. De madrugada, cuando la ciudad todavía estaba medio dormida, Alejandro salió en su coche hacia Salamanca. El amanecer teñía de tonos anaranjados la autopista. Y la radio del vehículo soltaba noticias sin que él les prestara demasiada atención. Tenía la mente en blanco, como si ese viaje no fuera más que un trámite. Al llegar, la escuela se encontraba en las afueras, entre calles estrechas de casas bajas y fachadas envejecidas. A diferencia de los colegios privados que solía visitar en actos benéficos, aquel lugar estaba lleno de grafitis, bicicletas apoyadas en la verja y niños que corrían con mochilas gastadas. El portero le saludó con cortesía y le abrió paso, sorprendido de ver a un hombre tan elegante aparecer sin previo aviso. Alejandro entregó un sobre a la secretaria, una mujer de mediana edad que lo recibió con una sonrisa agradecida. Él evitó cualquier foto o mención. Simplemente asintió y se dispuso a marcharse. Sin embargo, al pasar por el pasillo, el bullicio de la cafetería lo detuvo. Voces infantiles, risas y el olor a pan recién hecho lo hicieron mirar. Se asomó y lo que vio le removió por dentro. Filas de mesas donde los niños comían su almuerzo, algunos compartiendo trozos de bocadillo, otros con bandejas del comedor, pero en una esquina, apartada del ruido, había una niña pequeña con un estuche rosado en forma de lonchera. Parecía que jugaba a servir un banquete invisible. Colocaba servilletas como si fueran platos y hablaba bajito como si recibiera clientes. Alejandro se acercó despacio. Sus zapatos resonaron en el suelo de baldosas y la niña levantó la cabeza sorprendida. Tenía el pelo castaño recogido en 2 trenzas y unos ojos grandes que brillaban con inocencia. Con voz seria pero dulce, dijo: «Bienvenido, señor. ¿Quiere usted una mesa?». Él dudó un segundo, pero se sentó frente a ella, encogiéndose en aquel banco bajo que le quedaba incómodo. «Si tiene alguna disponible», contestó, siguiéndole el juego. Los ojos de la niña se iluminaron. Abrió la lonchera con solemnidad, como si revelara un menú secreto. Alejandro esperó ver pan, fruta o cualquier cosa, pero dentro solo había un papel arrugado. Ella intentó cerrarlo deprisa, pero él alcanzó a leer las palabras: «Perdona, hoy no hay comida. Mañana lo intentaré. Con cariño, mamá». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Esa nota era más dura que cualquier informe de pérdidas millonarias. La niña, al darse cuenta, continuó con su farsa. «Hoy tenemos pasta con salsa mágica y un postre sorpresa». Él sonrió con un nudo en la garganta. «Está delicioso», murmuró, fingiendo comer con un tenedor invisible. Ella sonrió ampliamente, encantada de tener a un cliente especial. Mientras hablaba con entusiasmo de su restaurante imaginario, Alejandro sintió que el bullicio de la sala se desvanecía. Solo veía sus pequeñas manos sirviendo lo que no existía. «¿Vienes todos los días?», preguntó él en voz baja. «Claro, señor. Solo cierro cuando llueve mucho. Pero mañana volveremos a abrir. ¿Vendrá otra vez?». Alejandro, acostumbrado a prometer solo en contratos, dudó, pero la mirada de aquella niña lo atravesó. «Sí», respondió con un susurro. «Volveré». El timbre del colegio sonó y los niños recogieron sus cosas con alboroto. La pequeña cerró la lonchera vacía con cuidado, como si estuviera llena de tesoros, y se marchó corriendo con una sonrisa. Alejandro quedó solo en la mesa, con el eco de esa nota resonando en su mente. No era un sobre de donación ni un gesto público lo que le había conmovido. Era un simple papel arrugado en la lonchera de una niña desconocida. Y mientras caminaba de regreso al coche,
Supo con certeza que esa promesa de volver no era un capricho pasajero. Mañana estaría allí de nuevo. Al día siguiente, Alejandro volvió a Salamanca temprano, sin chofer ni escolta. Había pasado la noche dando vueltas en su cama, pensando en la niña y en aquella nota escrita con tanta ternura y resignación. Esa mañana, en lugar de revisar balances, recorrió una pequeña tienda cerca de la Plaza Mayor hasta encontrar una lonchera alegre, cubierta de girasoles amarillos. Compró fruta fresca, un trozo de tortilla, pan crujiente y una tableta de chocolate. Lo envolvió todo con cuidado, como si fuera un regalo. Cuando llegó a la escuela, entró sin llamar la atención. El bullicio de la cafetería era el mismo. Voces infantiles, risas y olor a pan tostado. Sus ojos buscaron enseguida aquel rincón apartado. Y ahí estaba ella, con la vieja lonchera rosada delante, preparando su restaurante. Al verlo, la niña se iluminó como si hubiera visto a un cliente de honor. «Le he guardado la mesa, señor», exclamó con seriedad divertida. Alejandro se sentó y colocó frente a ella la bolsa de papel. «Pensé que tu restaurante merecía una mejora», dijo con suavidad. Sacó la lonchera de girasoles y la puso en la mesa. Los ojos de la pequeña se abrieron de par en par. La acarició con delicadeza, como si temiera romperla. La abrió con cuidado y, al ver la comida real dentro, se quedó sin palabras. «¿Es para mí? Para ti, sí. Pero solo si compartes con tus clientes», respondió Alejandro con una media sonrisa. La niña soltó una risa cristalina y enseguida comenzó a repartir trozos de manzana y bocados de tortilla a los compañeros más cercanos. «Hoy el menú es especial», anunció orgullosa. Los demás niños se acercaron curiosos. Y por un momento, aquel rincón se transformó en un pequeño banquete. Alejandro observaba en silencio, sintiendo cómo algo en su interior se aflojaba. No era la comida, ni la lonchera. Era la dignidad con la que esa niña compartía lo poco que tenía. Cuando por fin tomó un bocado para ella misma, lo hizo con una sonrisa que iluminó la sala entera. Luego, bajando un poco la voz, la pequeña dijo: «Mi mamá siempre me dice que no acepte cosas de extraños. Pero usted no parece un extraño». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Tu mamá es sabia», respondió. «¿Cómo se llama?» «Isabela. Trabajaba en una fábrica de ropa en Salamanca, pero cerró. Desde entonces está cansada, pero me dice que sonría y que dibuje, porque mañana siempre llega». Él se quedó helado. Conocía bien aquella fábrica. Formaba parte de su grupo empresarial, y él mismo había firmado los papeles que llevaron al cierre. El eco de esas decisiones lo golpeó con violencia, como si por primera vez tuviera rostro y nombre. ¿Isabela? Y una niña de trenzas que fingía servir pasta invisible. La pequeña sacó de su mochila un dibujo doblado. Era un papel con 3 figuras pintadas con rotuladores de colores. Una mujer de cabello largo, una niña con trenzas y un hombre alto con traje. «Miré», dijo con orgullo. «Esta soy yo. Esta es mi mamá. Y este es usted. Vino a cenar con nosotras». Alejandro tomó el papel con manos temblorosas. Sintió que algo en su corazón se resquebrajaba. Nunca una junta directiva, nunca un contrato millonario le había hecho sentir de esa manera. El timbre volvió a sonar. Los niños recogieron sus cosas. Ella guardó la lonchera de girasoles, con tanto cuidado como si fuera un tesoro. Antes de irse, lo miró a los ojos y dijo con firmeza: «Si se queda con el dibujo, tiene que volver. Si no, no será verdad». Él dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Volveré», prometió. La niña corrió hacia su aula, dejando tras de sí un silencio lleno de significado. Alejandro permaneció sentado un momento más, acariciando el borde del dibujo, sintiendo que había cruzado una frontera invisible. Ya no era un benefactor lejano.
Estaba entrando, sin saber cómo, en la vida de una niña y su madre, y ese paso era imposible de desandar. Aquella tarde, Alejandro no regresó directamente a Madrid. En lugar de ello, siguió a la niña a distancia prudente, hasta un barrio humilde en las afueras de Salamanca. Las calles estrechas olían a pan rancio y humedad, y las fachadas mostraban pinturas descascaradas. La vio entrar en un edificio antiguo, subir corriendo las escaleras con la lonchera de girasoles rebotando contra su costado. Él dudó unos instantes en la acera, pero al final decidió subir. Cada peldaño le pesaba más que cualquier reunión de consejo. Cuando la puerta se abrió, Alejandro vio a una mujer recostada en una cama sencilla, con el rostro pálido y ojeras profundas. Era Isabela. «Mamá, este es el señor que me trajo la nueva lonchera», anunció la niña con alegría. Isabela levantó la vista, sorprendida. Su voz salió suave, rota por el cansancio. «Gracias. Mi hija no suele confiar en cualquiera». Alejandro inclinó la cabeza con respeto. «No ha hecho falta que confiara en mí. Ha sido ella la que me ha regalado su confianza». Isabela intentó incorporarse. Tosió un poco, pero se mantuvo erguida. «Perdone que le reciba así. No estoy en condiciones. Antes trabajaba en la fábrica de tejidos. 11 años cosiendo sin parar. Cuando cerró, busqué otros empleos. Pero al enfermarme, ya no pude más». Esas palabras atravesaron a Alejandro como cuchillas. Recordó con claridad la reunión en la que aprobó la reestructuración que había llevado al cierre de aquella fábrica. Para él, en aquel entonces, habían sido cifras y porcentajes. Para ella, era la vida misma. La niña revolvía en su mochila y sacó otro dibujo. Esta vez representaba una casa pequeña con 3 figuras en la puerta. Su madre, ella y Alejandro. «Mamá, mira, le he invitado a vivir con nosotras». Isabela sonrió con ternura, aunque sus ojos se humedecieron. «Lucía, no digas disparates. El Señor tendrá su vida». Alejandro sostuvo el dibujo entre sus manos y no pudo evitar que la emoción le temblara en la voz. «No es un disparate. A veces los niños ven las cosas con más claridad que los adultos». El silencio se llenó de tensión. Afuera, los vendedores ambulantes gritaban precios de frutas. Dentro, la precariedad se palpaba en cada rincón. Facturas apiladas, una cocina reducida a un hornillo eléctrico, paredes desconchadas. Isabela bajó la mirada. «No pedimos caridad, solo dignidad. Mi hija no debería cargar con estas preocupaciones». Alejandro respiró hondo. «No es caridad, es responsabilidad. Y quizá también un intento de reparar lo que rompí sin darme cuenta». La mujer lo miró sorprendida, sin comprender del todo. Él no confesó que había sido el dueño de aquella fábrica, pero la culpa pesaba en cada palabra. La niña, ajena a esas sombras, comenzó a hablar entusiasmada de su restaurante. Esta vez con platos de verdad gracias a la lonchera nueva. Isabela la observaba, y por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza asomó en sus ojos. Cuando se despidió, Alejandro prometió volver pronto. Isabela asintió, aunque con cautela. «Veremos si cumple su palabra», murmuró, más para sí que para él. En el pasillo oscuro, Alejandro apoyó la espalda contra la pared y se dejó llevar por un suspiro profundo. Ya no se trataba de una visita esporádica. Sabía que había cruzado un umbral, y dentro de sí, una voz clara resonaba. Debía elegir entre seguir siendo el empresario distante que miraba números o convertirse en el hombre que aquella niña ya había dibujado como parte de su familia. Alejandro regresó a Madrid con el alma revuelta. Durante el trayecto en coche, las luces de la autopista pasaban veloces como si fueran pensamientos que no lograba atrapar. En su cabeza resonaban las palabras de Isabela. «No pedimos caridad, solo dignidad».
Aquella frase lo acompañó hasta su mansión y lo persiguió durante toda la noche. Apenas durmió. En su despacho, rodeado de trofeos empresariales y relojes de lujo, se pasó horas revisando informes antiguos. Allí estaba el expediente del cierre de la fábrica de Salamanca, con su firma al final del documento. Cada número, cada gráfico, cada orden ejecutada, eran ahora un recordatorio doloroso de rostros invisibles a los que había dado la espalda. Al amanecer, se vistió con un traje impecable y se dirigió a la sede central de su empresa en el Paseo de la Castellana. El Consejo de Administración lo esperaba en una sala de cristal, con vistas al bullicio madrileño. Era un lugar acostumbrado a decisiones frías, donde todo se reducía a cifras. Cuando Alejandro entró, los directivos lo saludaron con un respeto casi mecánico, acostumbrados al hombre que siempre hablaba de beneficios y expansión. Sin embargo, aquella mañana algo en él era distinto. No se sentó de inmediato, sino que permaneció de pie, con la mirada firme. Antes de empezar con los balances dijo: «Hay algo que debemos revisar». Las miradas se cruzaron con sorpresa. Uno de los directores, un hombre de cabello plateado y gafas gruesas, carraspeó: «Señor Ortega, tenemos una agenda muy cargada». «¿De qué se trata?». Alejandro respiró hondo. «De Salamanca. De la fábrica textil que cerramos hace 2 años». Un murmullo recorrió la sala. Otro directivo, más joven, levantó la voz. Aquella decisión fue necesaria. El rendimiento era insostenible. ¿Insostenible?, replicó Alejandro con dureza. Lo que era insostenible era dejar a cientos de familias sin sustento, entre ellas la de una trabajadora llamada Isabela Martínez. 11 años de servicio reducidos a un despido frío. El silencio se hizo espeso. Nunca antes el magnate había hablado con tanta vehemencia en ese lugar. Un tercero intentó intervenir. «Entendemos su sensibilidad, pero no podemos retroceder. Los inversores no lo aceptarían». Alejandro clavó los ojos en él. «Los inversores no han leído la nota que encontré en la lonchera vacía de la hija de Isabela. Esa niña, con apenas 7 años, tuvo que fingir que servía pasta invisible porque su madre no podía darle de comer. Y yo fui parte de esa cadena que lo provocó». Los directivos intercambiaron miradas incómodas. El aire en la sala se volvió pesado, pero Alejandro no cedió. Golpeó suavemente la mesa con la palma de la mano. «Esa fábrica volverá a abrir, y Isabela será reincorporada. Además, lanzaremos un programa social. Un almuerzo para cada niño. Que quede claro. Esta compañía no puede seguir creciendo a costa de la dignidad de los demás». La discusión se alargó durante horas. Argumentos sobre pérdidas, credibilidad, riesgos de mercado. Alejandro escuchaba, pero ya no era el mismo hombre dispuesto a sacrificar personas en nombre de beneficios. Recordaba las trenzas de la niña, la ilusión en su sonrisa al ver la lonchera de girasoles. Ese recuerdo le daba una fuerza que los números no podían quebrar. Al final, su decisión se impuso. El consejo aceptó a regañadientes. La reunión terminó con un silencio cargado de tensiones, pero también con un cambio irreversible. Alejandro había abierto una grieta en la lógica fría de su empresa. Esa misma tarde condujo hacia Salamanca. El cielo estaba teñido de un rojo intenso cuando subió las escaleras del viejo edificio. Tocó a la puerta y, al abrirse, encontró a Isabela sentada en la mesa pequeña del salón, cosiendo una blusa vieja con hilos desparejados. Levantó la vista, sorprendida de verlo tan pronto. «He venido a cumplir mi palabra», dijo Alejandro con voz serena. «Hoy he hablado con el consejo. Tienes tu puesto de vuelta, y no solo eso. Vamos a revisar cada despido en Salamanca y crear oportunidades para todos». Isabela dejó la aguja sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Por qué lo hace? ¿Por compasión? ¿Por limpiar su conciencia? Alejandro sostuvo su mirada con firmeza. «Lo hago porque es lo justo,
porque tú y muchos otros lo merecíais desde el primer día. Un silencio denso se instaló en la habitación. La niña apareció corriendo desde el cuarto, con la lonchera de girasoles en brazos. Al verlo, sonrió y lo abrazó con fuerza. Lo sabía. Usted siempre cumple. Isabela observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Su orgullo todavía luchaba. Pero la chispa de esperanza era innegable. Alejandro, con voz quebrada, añadió: No puedo cambiar lo que firmé aquel día, pero sí puedo decidir qué tipo de hombre quiero ser a partir de ahora. Isabela asintió lentamente. Entonces demuéstrelo con hechos. Ayude a mi hija primero. Y quizás, con el tiempo, podamos creerle. Alejandro inclinó la cabeza en señal de respeto. Aquellas palabras eran más que un desafío. Eran una oportunidad de redención. Esa noche, mientras volvía al hotel, sintió que por primera vez en años había tomado una decisión que no buscaba prestigio ni ganancias. Lo que buscaba era pertenecer, y sabía que el verdadero examen aún estaba por llegar. Las semanas siguientes transformaron la vida de todos. Alejandro viajaba con frecuencia a Salamanca, no como el magnate que llegaba en coches lujosos, sino como un hombre dispuesto a aprender lo que significaba estar presente. En la escuela, los niños ya no miraban con curiosidad al extraño trajeado. Lo reconocían como el señor de la lonchera de girasoles. Él se dejaba ver en el comedor, sentado junto a Lucía y sus compañeros, compartiendo fruta y pan, como si fuese uno más. El programa Un almuerzo para cada niño se puso en marcha rápidamente. Cocinas improvisadas, voluntarios y fondos de la propia empresa llenaron bandejas que antes estaban vacías. La primera en repartir platos fue Lucía, que se movía orgullosa entre mesas, como si su restaurante imaginario se hubiera vuelto real. Alejandro la observaba con una mezcla de ternura y gratitud, sintiendo que aquella niña había derrumbado muros que ni él sabía que había levantado. En paralelo, Isabela había aceptado volver a trabajar, aunque no detrás de una máquina de coser. Alejandro insistió en que ocupara un puesto de supervisión, reconociendo su experiencia y su lealtad. Al principio lo rechazó por miedo a que fuese una dádiva disfrazada, pero pronto comprendió que era su valor lo que se estaba poniendo en el centro. Caminar cada mañana hacia la fábrica, ahora renovada, con la cabeza erguida, era una victoria silenciosa que llevaba años esperando. Una tarde, al salir de la escuela, Lucía se detuvo y le entregó a Alejandro un nuevo dibujo. Esta vez, no era solo una casa pequeña. Era una mesa larga, llena de niños comiendo juntos. Al final de la mesa estaba ella. A su lado su madre. Y en el otro extremo Alejandro, sonriendo. Ahora todos tienen comida, explicó la niña con sencillez. Él guardó ese dibujo en su chaqueta con la misma reverencia con la que se guarda un tesoro. Había firmado contratos millonarios, pero nunca un papel había significado tanto como aquel. Con el paso de los meses, las visitas de Alejandro a Salamanca se volvieron parte de su rutina. Compartía meriendas sencillas en el apartamento de Isabela, escuchaba las historias de la niña, acompañaba a la madre en sus primeros días de vuelta al trabajo. Poco a poco, sin grandes declaraciones, empezaron a sentirse como una familia improvisada, tejida con gestos cotidianos. Una noche, durante la fiesta de San Juan, las calles se llenaron de hogueras, música y risas. Alejandro caminaba junto a Isabela y Lucía por la Plaza Mayor, iluminada por fuegos artificiales. El aire olía a churros y chocolate caliente. En medio de aquel bullicio, Isabela le dijo en voz baja: «Ha cambiado más de lo que imaginaba. No solo nuestras vidas, la suya también». Alejandro sonrió, con los ojos fijos en la niña que corría entre puestos de feria. «Ella me cambió primero», confesó. Lucía volvió corriendo y lo tomó de la mano con fuerza. Prometió que no se iría, ¿verdad? Él la miró a los ojos, sin dudar. «No me voy a ir»,
No esta vez. El resplandor de las hogueras iluminaba sus rostros. En ese instante, Alejandro comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las acciones ni en los palacios de Madrid, sino en pertenecer. Había llegado buscando redención y había encontrado una familia. Mientras la niña lo abrazaba y Isabela dejaba caer, por fin, una lágrima de alivio, Alejandro supo que había cerrado un círculo. El hombre que antes solo veía números había aprendido a ver personas, y en aquella plaza llena de vida, con un fuego ardiendo en el centro, entendió que el pasado no podía borrarse, pero sí transformarse en un futuro digno. Porque la verdadera herencia que dejaría ya no eran fortunas, sino la certeza de que incluso los errores más dolorosos pueden repararse cuando el corazón decide quedarse. En la memoria de quienes escuchan, a veces no quedan las grandes cifras ni los títulos rimbombantes, sino la imagen sencilla de una niña con una lonchera vacía, que terminó iluminando el corazón de un hombre poderoso. Al final de esta historia, lo que permanece no es el eco de los consejos de administración ni los balances económicos, sino la sonrisa compartida alrededor de una mesa humilde, donde lo más importante fue la presencia y el afecto verdadero. Y ahora, querido oyente, si esta historia le ha parecido hermosa, le invito a dejar el número 1 en los comentarios. Si cree que pudo contarse de otra manera o no le ha conmovido, pulse el 0 y déjenos su reflexión. La enseñanza que nos deja es clara. El amor y la capacidad de reconocer nuestros errores son más fuertes que cualquier riqueza material. Redimir el pasado no significa borrarlo, sino transformarlo con actos de bondad y con la decisión de permanecer junto a quienes más lo necesitan. Todos merecemos ser amados y tener un lugar al que llamar hogar, porque la verdadera grandeza se mide en los vínculos que creamos y no en los bienes que acumulamos. Al igual que una lámpara encendida en la ventana de una casa antigua, un gesto sencillo de ternura puede guiar nuestros pasos a través de las noches más oscuras de la vida. Le invito a tomarse un momento de calma, cerrar los ojos y pensar en qué persona de su vida le enseñó el valor de la familia o de la segunda oportunidad. Tal vez encuentre que la riqueza más profunda ya la lleva dentro de su propio hogar. Y si este relato ha tocado su corazón, compártalo con alguien cercano, porque al hacerlo, no solo transmitimos una historia, sino también la esperanza de que siempre es posible elegir un mañana distinto,